Hermanos, de pie como estamos, abramos el libro de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, hasta el versículo 19, para tener un poco de contexto, aunque obviamente no vamos a tocar todos los versículos. Dice la palabra del Señor así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, este es Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Padre, he aquí su pueblo delante de su palabra, Señor. Necesitados, sedientos y hambrientos de ella. Padre, háblenos, por favor. Queremos escuchar su voz y queremos que hable a nuestros corazones de manera directa, Señor. Por favor, que hoy sea el día en que podamos tener claridad en cuanto a su palabra. Todo hombre es demasiado pequeño e insignificante para poder exponerla, y yo soy el más pequeño e insignificante de todos. Suplico el poder de su Espíritu para poder desenvolverla y desarrollarla, transmitirla a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Desde los días que Juan el Bautista empezó su ministerio público, él se convirtió en una molestia total para los fariseos. Los fariseos tenían el deseo de destruir a Juan el Bautista. Juan el Bautista llevó un ministerio muy corto, de 6 a 9 meses en tiempo, pero desde el día 1 que se paró enfrente de todo judío a predicar el mensaje de Dios, se convirtió en una espina en el zapato o en las sandalias de los fariseos. Juan el Bautista se paraba y predicaba a todo judío, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero específicamente a los fariseos les decía, generación de víboras, ¿que nos enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos habían tenido un ministerio y gozado de él de manera tranquila, nadie les molestaba. Pero Juan el Bautista vino a sacudir el avispero,
Así que desde el día 1 en que Juan el Bautista empezó a desarrollar su ministerio público, los fariseos querían destruirle. Obviamente, ningún fariseo emprendió un ataque directo contra Juan, porque eso iba a repercutir en un problema mucho mayor, porque el pueblo tenía a Juan por profeta y tenía muchos discípulos. Aún más, los fariseos ni siquiera se animaban a ir en contra del bautismo de Juan. Cuando Jesús le dice el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres, los fariseos optaron por decir no sé, no sabemos. ¿Por qué? Porque temían al pueblo, porque lo tenían por profeta. Así que si ellos acudían, gracias mi amor, ellos acudían a atacar a Juan el Bautista de manera visible, se ganaban de enemigo a todo el pueblo y eso no les servía. Pero sí atacaron a Juan buscando en Juan un factor determinante para su propia destrucción. Así que buscaron a Juan un orgullo, un deseo de superioridad, un deseo de grandeza. Fueron y quisieron hacerle de él el Mesías, para que así sepultara o cavara su propia tumba. Pero se encontraron con un hombre fiel, humilde, que conocía su propósito y que servía para el propósito por el cual había sido llamado. Así que Juan el Bautista nunca cayó en las manos de los fariseos, pero en un momento Juan terminó preso en las manos del rey Herodes Antipas, quien lo metió en la cárcel. Pero, hermanos, Juan no terminó preso porque el plan de los fariseos había sido tan bueno que habían arrastrado a Juan hasta el final de su ministerio. Ni tampoco porque el poder de Herodes era tan grande que ni siquiera Dios pudo frenarlo. No, en realidad Dios había prescindido del trabajo de Juan. Ya él había cumplido su misión y Dios había querido que Juan terminase preso y decretado que sellara su ministerio con la muerte por decapitación. Ahora, si los fariseos le hicieron la guerra a Juan porque les era una amenaza, imagínense nuestro Señor Jesús. Le harían la guerra con todas sus fuerzas. Ahora, es posible que en el periodo histórico que nosotros estamos viendo en el capítulo 4 de Juan, Juan el Bautista ya estuviese preso. Hemos visto a lo largo de 2 sermones, cerrando el capítulo 3, de que Juan y Jesús habían desarrollado un ministerio paralelo. Juan bautizaba en Enón y Jesús también estaba bautizando. Pero es posible que empezando este capítulo 4, Juan ya estuviese preso. Porque los fariseos enfocan la atención específicamente en Jesús y solo usan a Juan como método comparativo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahora bien, tenemos razones para creer que Juan estaba preso porque los otros evangelios, recuerden que tenemos 4 evangelios en la Biblia, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen que Jesús empezó su ministerio en Galilea después del encarcelamiento de Juan. Estas son las palabras del evangelio de Marcos en el capítulo 1 y versículo 13. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Ahora bien, Marcos parece decirnos que Jesús va a pisar por primera vez la tierra de Galilea a predicar el evangelio. Y podría surgir en nuestras mentes una pregunta si la Biblia se está contradiciendo acá. ¿Jesús va por primera vez a Galilea o ya ha estado en Galilea? Porque Juan nos dice en el versículo 3 que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y en el capítulo 2, nosotros ya hemos visto hace unos meses atrás, que dice, en el tercer día
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y Jesús estuvo ahí, transformando el agua en vino. Ahora bien, ¿cómo entendemos entonces este movimiento de Jesús? Para eso es muy necesario el Evangelio de Mateo. Capítulo 4 y versículo 12, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y fíjense la similitud con el versículo 1, cuando pues el Señor entendió lo que los fariseos decían, dice el Evangelio de Mateo ahora, volvió a Galilea. Así que no hay contradicción acá. Jesús ha estado en Galilea, se fue a las regiones de Judea, primero a Jerusalén, después a las regiones de Judea, y ahora vuelve nuevamente a Galilea. Así que, ¿qué tenemos acá? Jesús escucha, tal vez se entera por rumores o comentarios, o alguien le informa, pero se entera tanto de la noticia del encarcelamiento de Juan como las opiniones de los fariseos de él, y entiende lo que esto significaba. Así que Jesús se va para no tener un conflicto prematuro con los fariseos. A lo largo del ministerio de Jesús, que es de unos 3 a 3 años y medio, vamos a encontrar muchas veces Jesús teniendo debates fuertísimos con los fariseos. Pero en este momento no era prudente. Jesús recién iba a empezar su ministerio público sin la presencia de Juan el Bautista. Así que convenía que Jesús no se enfrente a los fariseos y se va de Jerusalén y de Judea, que es la burbuja religiosa en donde están todos los escribas, los fariseos y los saduceos. Pero en el capítulo de Juan no vamos a ver directamente Jesús entrando a Galilea, aunque así nos dice el versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero nada pasa tan automáticamente. Eso nosotros recién lo vamos a ver en el versículo 43. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Así que hay algo entre la salida de Jesús de Judea y la llegada de Jesús a Galilea que es de vital importancia para Juan, que escribe este evangelio, para aquellos que iban a leer por primera vez y para nosotros que estamos en este lugar. Así que en el primer punto de mi sermón vamos a ver un paso por Samaria. Y quiero decirles que lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy es sembrar o echar las bases para poder seguir estudiando todas estas cosas a lo largo de los domingos posteriores. Así que vamos a sembrar las bases y vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Entonces dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús sale de Judea, se va hasta Galilea y ahora toma la decisión de pasar por Samaria. Cuando Jesús se emprende este viaje hasta Galilea, tenía 3 opciones de ruta. En primer lugar, la ruta central y la ruta más corta que pasa por Samaria, que es la que Jesús decide tomar. Los peregrinos habrían pasado por las ciudades de Séforis, Nazaret, Tirsa, Siquem, Silo y Betel. Aunque esta ruta hubiese tomado solo 3 días a pie, muchos judíos optaron siempre por evitar este camino. O sea, todo judío prefería, aunque este camino era el más corto, no pasar por ahí. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo en territorio de samaritanos. El segundo camino era bordeando Samaria. La ruta del este cruza el río Jordán y pasa por la región de Perea y luego vuelve a cruzar el río Jordán cerca de Jericó. Así que fíjense este camino. Para bordear Samaria tenés que cruzar el Jordán y después volver a cruzar el Jordán. Pero a los peregrinos le habría llevado de 5 a 7 días caminar todo este trecho. Ya tenemos una diferencia de días y pasar 2 veces el río. Pero tenemos un tercer camino.
La tercera gran ruta se encuentra más cerca del mar Mediterráneo. Esta ruta occidental también evita Samaria como la anterior, pero esta vez a favor de las llanuras costeras. Era el camino más largo para que los peregrinos galileos que iban hasta Jerusalén o que volvían de Jerusalén llegaran hasta ese lugar. Los peregrinos que iban por este camino habrían pasado por Megiddo, por Apec, por Lod y por Emaús o Betel y Orón. Tenemos un montón de ciudades y tenemos más de 7 días este camino. Ahora bien, teniendo estas 3 opciones de viaje, ¿cuál es la opción que Jesús toma para transportarse o salir de Judea a ir hasta Galilea? Toma la ruta de la que pasa por Samaria. Esta es la decisión de Jesús. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y es importante la pregunta es muy importante. Porque esto hace pie, o este es el empujón para que nosotros veamos todo el desenlace de esta historia. ¿Por qué entonces Jesús decide pasar por Samaria en vez de tomar los otros caminos? Bueno, Jesús no tomó esta ruta para no cansarse tanto. O sea, Jesús mira y dice, caminar tanto para ir hasta allá y no me quiero cansar, tengo tanto trabajo que hacer, así que vamos a tomar este camino. No es tan, sí. El camino más corto, ¿no? El camino más corto, exactamente. Jesús no toma el camino más corto para no cansarse tanto y no ir por los otros caminos. Tampoco Jesús emprende este viaje por este camino por miedo al conflicto con los fariseos. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que Jesús no quiere tener un conflicto prematuro con los fariseos? Y no es que Él toma este camino porque Él corre de ellos. Y claro, si toma el camino por los samaritanos, los fariseos no van a pisar esa tierra. Así que Él toma ventaja en el camino. No, Jesús no hace eso. Ni tampoco Jesús hace esto para provocar a los judíos. O como vemos muchas veces que sus discípulos no se lavan las manos y en ese momento los judíos son provocados. No, Jesús no hace eso. ¿Cuál es la razón de la que Jesús tomara la decisión de tomar el camino más corto, el que pasa por Samaria hasta Galilea? Bueno, Juan es específico. Fíjense lo que dice el versículo 4 una vez más. Y le era necesario. Otras versiones dice, y tenía que pasar por Samaria. Hay una urgencia en ese texto. Ahora, para los que estamos en este lugar y que hemos estado en los sermones pasados, nosotros ya tenemos una pequeña idea de que esta palabra necesario es muy importante en el Evangelio de Juan. Juan ya ha usado estas palabras anteriormente. Él ha usado la palabra necesario en el capítulo 3 y versículo 7, cuando Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, si no naces espiritualmente de arriba, no hay forma que entres al reino de Dios. Esa es una necesidad espiritual de la que nadie puede prescindir. Muy bien. También la usó en el capítulo 3 y versículo 14, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el tiempo antiguo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa palabra levantado es crucificado. Y vieron, es necesario. Si Cristo no hubiese muerto en esa cruz, ninguno de nosotros estamos en este lugar. No habría perdón de pecados, no habría reconciliación con Dios y no habría un solo hombre en la historia de la humanidad que se salvara del infierno. Así de necesario era que el Hijo de Dios muriese en la cruz. Juan vuelve a usar esta palabra en el capítulo 3 y versículo 30, haciendo alusión a las palabras de Juan el Bautista, que dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y hemos visto que esto específicamente se refiere a que era necesario que en Juan terminase el viejo pacto y el nuevo pacto en Cristo empezase a cobrar vida. Así que, hermanos, tenemos una palabra muy importante acá. De la misma manera que es necesario que
nazcamos de nuevo espiritualmente y que era necesario que Jesucristo muriese en la cruz y que era necesario que el viejo pacto se termine, así le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¡Wow! Esto formaba parte del plan divino. Esa era la comisión que Dios el Padre le había dado a nuestro Mesías. Esto estaba decretado desde antes de la eternidad. No había forma que Jesucristo no pase por Samaria. Él va hasta ese lugar porque había una necesidad celestial, había una comisión divina que lo arrastraba hasta ese camino, hasta esa ciudad. Ahora bien, ¿por qué esta necesidad? ¿Por qué Dios en la eternidad había decretado que esto pase? ¿Por qué estaba esto en el plan divino? ¿Se dan cuenta, hermanos, que acá no hay nada ordinario? O sea, Dios no toma algo por el azar, porque sí, porque lo pensó y listo. No, acá hay un plan celestial. ¿Por qué le era necesario? Bueno, era necesario para que Cristo sea glorificado aún entre los samaritanos y el evangelio sea predicado aún en tierra de los samaritanos. Es más, ese es el propósito central de todo este pasaje. ¿Cuál es el propósito central de este pasaje? Es que Cristo sea glorificado. Tal como lo comenta John MacArthur, dice así: la conversión de la samaritana no es el punto principal de este pasaje. La verdad central de esta sección se encuentra en la revelación que Jesús hace de sí mismo como Mesías. ¿Vieron que más adelante Jesús le dice a la mujer en el versículo 26, yo soy el que habla contigo? Porque ella dijo, va a venir el Mesías. También comenta William Hendrickson lo siguiente: el verdadero tema aquí no es el de la salvación de esta alma, o sea, la samaritana, ni la salvación de muchas almas en la región de Samaria, porque vamos a ver que muchos se convierten ahí. Dice él, sino el de la forma en que por medio de esta obra se hace manifiesta la gloria de Dios en Cristo. Así que, ¿por qué era necesario que Jesús caminase por ese camino y pasase por Samaria? Era necesario porque Cristo debía ser glorificado también entre los samaritanos. Esa es la razón. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo es que Dios hace todo esto? ¿Cómo es que Dios se glorifica en la persona de Cristo? ¿Cómo es que Cristo es glorificado? Bueno, salvando soberanamente a una mujer samaritana y a muchos samaritanos en ese lugar. De esa manera, Cristo es glorificado, el Evangelio es glorificado y Dios el Padre es glorificado en el Hijo Jesús. Dios salva de manera soberana. Así que si nosotros pudiésemos conectar en nuestras mentes los sermones pasados y este sermón, este capítulo 4 empieza de la misma manera que cierra el capítulo 3. Nosotros hemos visto, cerrando el capítulo 3, de que Juan el Bautista es intencional en predicar a Cristo. Él todas las cosas las aprovecha para llevar las conciencias de los hombres a que vean a Cristo y crean en Jesús. Pero ahora tenemos a Jesús siendo intencional en darse a conocer. Él va a buscar todas las formas acá para que esta mujer se dé cuenta que estaba frente al Mesías. Esto empieza diciéndonos, hermanos, y yo no puedo evitar nombrar estas cosas porque a mí me impacta de este texto. Este texto empieza diciéndonos que Jesús está cansado, que Jesús tiene hambre y que Jesús tiene sed. Se dan cuenta que en la lectura que hicimos, Jesús se sienta junto al pozo porque estaba cansado del camino. Y el texto nos dice que los discípulos de Jesús se fueron a la ciudad a comprar comida. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y le pide agua a la samaritana porque Jesús tiene sed.
Obviamente esto refleja gloriosamente la humanidad de Cristo. Incluso en el Evangelio de Juan, que tiene el propósito de mostrarnos la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Eso es lo que quiere mostrarnos el evangelista Juan cuando escribe su evangelio. Pero inclusive en esto se nos manifiesta la humanidad de Jesús, tal como lo comenta Gerald Borchardt. Es absolutamente crucial, dice él, reconocer que todos los escritores del Evangelio eran muy conscientes de la humanidad de Jesús. La estratégica doctrina cristiana de la encarnación no solo es una afirmación teológica sobre la deidad de Jesús, sino también es una afirmación sobre su humanidad. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero hermanos, en todo este pasaje, que Jesús tiene hambre, que Jesús tiene sed y que Jesús está cansado, Jesús ni descansa, ni come, ni toma agua. No descansa porque se sienta junto al pozo y se le acerca una mujer y Jesús está decidido a predicarle el evangelio. No toma agua porque cuando le dice, mujer, dame de beber, ahí se empezó una charla espiritual. ¿Y qué? Jesús ni toma agua. Y tampoco come. Fíjense lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. Y le dijo a sus discípulos que habían venido de la ciudad y trajeron la comida: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, esto es impresionante, ver a nuestro Mesías de esta manera, cumplir la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Causaba tanta satisfacción en Cristo que haciendo eso Él estaba absolutamente satisfecho. Hermanos, nosotros fuimos ayer a José Hernández y yo les dije, guarden su cansancio en la mente. Nosotros estábamos cansados. Caminamos un montón, llevamos cargas, limpiamos, cortamos el pasto, hicimos un montón de cosas, salimos a invitar a las personas, volvimos a casa y lo que queríamos era pegarnos un baño y acostarnos a dormir y que nadie nos moleste. Bueno, el cansancio de Jesús tal vez era un poco mayor, pero ¿saben qué? Él le predicó a una mujer. Y predicando a una mujer, él estaba tan satisfecho que no termina ahí, sino que el resto de los samaritanos viene hasta Jesús y Él les predica todo. Y ellos le dicen, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Y tampoco come, ni toma agua. Nuestro Mesías es impresionante. Cómo está decidido a cumplir la misión que el Padre le había dado. Mi pregunta es, ¿ese es tu caso? ¿Estás tan cansado, pero todavía estás dispuesto a predicar a Cristo? No comiste nada porque estabas haciendo tantas cosas, pero se te pasó la oportunidad de predicar a Cristo. ¿Y dejaste eso de lado? Miren, yo ni tomo agua con tal de hablarles. Hermanos, ahora ustedes dirán, bueno, Emiliano, ¿tengo que tener tanto compromiso y trabajar tanto para dar a conocer a Cristo de esta manera? Bueno, escuchen las palabras que Jesús dice en Juan capítulo 15 y versículo 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y aunque estas palabras de Cristo en su contexto, Jesús le está diciendo, yo fui perseguido, soy perseguido. Así que ustedes no son mayor que yo y van a ser perseguidos de la misma manera. Obvio, ese es el contexto, pero de la misma manera en predicar el Evangelio. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No es a algunos, no es los que te reciben, no es lo que te tratan bien, es a todos. Es a cada uno de los que ves, es a ese niño, a esa mujer, a ese vecino, a aquel que te saluda, a aquel que te da vuelta la cara, sí, a todos esos. Nosotros fuimos enviados a predicarles el Evangelio. Aunque estemos cansados, aunque estemos hambrientos y aunque estemos sedientos. Pero a su vez, ese capítulo 4 se contrasta significativamente
con el capítulo 3, el anterior. Si ustedes tienen en mente lo que ha pasado en el capítulo 3, nosotros tenemos ahí a un hombre, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre rico, influyente, piadoso, religioso, gobernante, sabio, fariseo, que busca a Jesús. Pero en el capítulo 4 tenemos a una mujer samaritana, ni siquiera el nombre se nos dice, pecadora, ramera, pobre, ignorante, que Jesús está buscando. Tal como lo dice John MacArthur, él era un judío religioso devoto, ella una samaritana inmoral. Él era un teólogo erudito, ella una mujer campesina y sin educación. Él reconocía a Jesús como un maestro enviado por Dios. Ella no tenía ni idea de quién era él. Él era rico y ella era pobre. Él era miembro de la élite social judía, ella la escoria de la sociedad samaritana. Pero ¿saben cuál es el contraste más fuerte entre el capítulo 3 y el capítulo 4? Es que este hombre, con todas las cualidades que nosotros nos gustaría encontrar a alguien que sea miembro de la iglesia, se va igual. Sin embargo, esta mujer es totalmente impactada por la persona de Cristo y es salvada. Ella va hasta los samaritanos y le dicen, vengan, porque hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿A qué se debe la diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4? ¿A qué se debe que Nicodemo no se convirtió en la charla que tuvo con Jesús? ¿Y a qué se debe que la mujer samaritana sí se convirtió? Solamente a una cosa, a la soberanía de Dios. Dios así lo ha querido. Ahora bien, también este texto nos da las directrices para la evangelización. Como les he dicho, este texto tiene un propósito. El propósito no es darnos una masterclass de evangelismo, como he puesto en el título del sermón. No, el propósito es uno. Sin embargo, nosotros encontramos en este libro, en este capítulo y en esta secuencia directrices para la evangelización. Así que lo que vamos a hacer por el resto del sermón es ver algunas cosas en tener en cuenta para la evangelización a otras personas. Porque si vimos, nosotros estamos siendo motivados, confrontados e impulsados a salir de este lugar y predicar el evangelio a toda criatura, pero no se apure. Tenemos que tener algunas cosas muy en claras. Y si vemos este pasaje, las vamos a aprender. En primer lugar, lo que encontramos acá. Acá tenemos a una mujer, a la samaritana, que va a hablar con Jesús, o Jesús va a hablar con ella, que no estaba preocupada con su estado eterno. Esta mujer samaritana no se levantaba por la mañana y estaba absolutamente preocupada qué iba a pasar después de la muerte. No, esta mujer no estaba preocupada por su pecado, no estaba preocupada por su relación con Dios, no estaba preocupada porque ella violaba la ley de Dios y ofendía todos los días de su vida y en todo momento a un Dios santo que no puede pasar por alto el pecado. No, ella no estaba preocupada por eso. No estaba interesada en Dios, como todos nosotros que estamos en este lugar. Antes de venir a Cristo, los que son verdaderamente cristianos acá, recuerden, ustedes no se levantaban preocupados por su pecado. Eso solamente pasó cuando el Evangelio llegó hasta su vida. Y les dijo, ustedes son pecadores y necesitan un Salvador. Así también están las personas afuera. Ellos no tienen ni idea y tampoco les interesa nada acerca de Dios. Ellos viven su vida de la mejor manera que pueden y tratan de vivir la vida loca y la vida feliz y sin problemas y se mudan de un lugar a otro porque quieren correr de los problemas para vivir la manera
más relajada posible. Ahora bien, si la samaritana estaba bien dispuesta a escuchar a Jesús y tenía toda la atención puesta en Jesús, si lo que Jesús le daba, a ella o le ofrecía a ella, repercutía en un beneficio personal, en una mejor calidad de vida. Miren lo que dice el versículo 15. La samaritana le dice a Jesús que le estaba hablando del agua. Señor, dame esa agua para que no tenga yo más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús, si lo que me estás diciendo es que el agua que me vas a ofrecer va a evitar que yo camine por más o menos 1 hora de mi casa hasta acá con un cántaro en mi cabeza o cargándola en mis brazos, entonces estoy dispuesta a escuchar y a recibir todo lo que me das. Porque yo quiero una mejor calidad de vida. Yo quiero vivir una vida más digna en todos los sentidos. Sí, hermanos, el mundo está sumamente interesado en escuchar las palabras de Dios si cuando nosotros les hablamos, les decimos que Dios quiere hacer de sus vidas un cuento de hadas. Al anunciar el Evangelio, hermanos, no tenemos el propósito de prometer a nadie una vida placentera, sin problemas, con salud y dinero. No, es probable que pierdas tu dinero cuando vengas a Cristo. Es probable que pierdas tu salud cuando vengas a Cristo. Porque miren, Cristo ni descansaba, ni tomaba agua, ni comía. Estaba sumamente comprometido a llevar adelante el propósito del Señor. Tampoco una vida placentera y sin problemas. Vas a tener a todo el mundo de tu contra. Nosotros debemos tener en cuenta eso. Y quiero decirles una cosa, quiero contrastar esto con algo que está teniendo relativamente un impacto acá en Concordia y en Argentina, un movimiento reciente, cristiano. No voy a decir su nombre porque no quiero ser una persona polémica, ni tampoco quiero que ustedes piensen que soy un criticón, pero lo que yo quiero hacer es tomar esto que están usando como evangelismo para mostrarle que esto no es evangelismo. O al menos esto no es lo que Jesús hizo. Y nosotros somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Este movimiento, que tiene relativamente un impacto acá en Concordia, que se está llevando en diferentes partes de nuestro país, les invita a las personas a que llenen una lista de pedidos de oración. Y después de que ellos llenan la lista, van hasta las casas de estas personas y oran con ellos para pedirle al Señor que cumpla lo que ellos pidieron. Pero cuando dan las listas, tienen un montón de peticiones ahí y las personas tienen que llenar con una cruz o algo así lo que quieren que Dios haga en sus vidas. Les leo las peticiones. Aumento de ingresos económicos, salir de deudas, conseguir un trabajo, ascenso laboral, por una casa o por un auto, por problemas familiares, por hijos en drogas, por un matrimonio feliz, por un familiar enfermo, ser sanado de una enfermedad, libertad de vicios, depresión y desánimo, soledad, ser libres de opresiones, protección contra maldad y hechicería, por una injusticia, cosas demoradas o tardadas, por un examen o materia. Estas son las cosas que ellos ofrecen cuando dan sus listas de petición. Ahora, hermanos, por favor, tratemos de llevar esta petición al día de Jesús y la samaritana. ¿Se imaginan a Jesús con una petición y diciéndole, a ver, llename tu listita de oración que yo quiero orar por vos? ¿Qué creen ustedes que la samaritana hubiese puesto en esa lista de oración? Bueno, por favor, yo quiero conseguir un trabajo, tal vez le diría a la samaritana. Y ya te pido por ascenso laboral. Quiero entrar y que me asciendan al puesto más alto. Porque la verdad que no tengo buenos recursos para llevar adelante mi vida.
Quiero salir de problemas familiares. Quiero un matrimonio feliz. Un montón de cosas podía haber llenado esta mujer. O Jesús le podía haber dicho, ¿cuál? Tu problema es que caminás 1 hora hasta acá todos los días. ¿Sabes qué? Vamos a orar para que el Señor mueva la municipalidad de Samaria y te hagan un pozo de agua enfrente de tu casa. O Jesús le podía haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a orar para que seas rica y tengas siervos y ellos vengan hasta este lugar a buscarte agua. No, eso no pasa. Es verdad que después de ese día la samaritana nunca más seguro tuvo que caminar tanto a buscar agua, porque había pozos en la ciudad donde ella vivía, pero ella se iba tan lejos por su problema moral. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Hermanos, nosotros no vemos a ellos ofreciendo a las personas que llenen en esa lista por conocer el Evangelio. No vemos que ellos ponen en esa lista para que las personas la llenen arrepentimiento de mis pecados, para que yo reciba el don de la fe, para que yo pueda invertir toda mi vida en una adoración sacrificial, viva y santa, agradable a Dios. No, esas cosas jamás van a estar en una lista de petición. ¿Saben por qué? Porque nadie va a llenar. Esas cosas no venden. Si yo estaría en este lugar y empezaría a decirle a las personas que vengan a este lugar porque Dios quiere cumplir sus planes, sus sueños y hacerlos prósperos, y vamos a orar para que Dios te dé un auto. Hermanos, nosotros hace 1 año acá estaríamos llenos. Absolutamente. ¿Sabe por qué nadie quiere venir acá? Porque nadie quiere escuchar lo que Jesús le va a decir a la samaritana adelante. Yo no sé cuál es el motivo por el que usted está en este lugar. No sé. Un motivo hay. Una razón hay por la que usted está en este lugar. Y Dios quiera que hoy usted pueda salir de este lugar sabiendo que lo que usted necesita es sumamente e infinitamente mayor a cualquier necesidad visible o material. Usted necesita al Mesías. Usted necesita a Jesús. Y nosotros no tenemos nada más que ofrecerle más que a Jesús. Es por eso que nuestro ministerio se llama Jesucristo más que suficiente. Él es más que suficiente para salvar. Él es más que suficiente para reconciliarnos con Dios, para darnos paz, para darnos gozo, para darnos alegría. En segundo lugar, acerca de las cosas en tener en cuenta para la evangelización, nosotros acá tenemos a una mujer que no comprende las palabras de Jesús. Si lo han leído en su casa o han prestado atención mientras nosotros íbamos leyendo, parece que esta mujer se empecinó, se encaprichó a no entender nada de lo que Jesús le está diciendo. Es que Jesús le dice una cosa y ella salta con cualquier otra. Y es más, hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros entenderíamos lo que Jesús está queriéndole decir a la mujer ahí. Porque es que Él le pide agua y ella le dice algo y Jesús le dice agua viva, agua espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros cantemos agua de vida en el culto? Bueno, tiene mucha razón lo que está en este lugar. Pero esa mujer no entiende, como tampoco ninguna de las personas que están afuera entienden las palabras que nosotros vamos a predicar. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio y salgamos a evangelizar, vamos a cruzarnos con personas que no van a entender ninguna de las palabras que nosotros estamos diciendo, pero cuando pase eso, no se desanime. Siga predicando. Más de una vez uno sale y predica y la persona te queda mirando y no entiende nada de lo que uno le está diciendo. Es que, hermano, nuestro deber es predicar. Convencer lo hace el Señor.
Nosotros debemos predicar con pasión, con decisión, con energía, con deseo, con todas nuestras fuerzas, pero Dios, el Espíritu, es el que va a convencer a las personas de lo que está pasando. Hermanos, cuando yo preparo mi sermón, yo sé que debo estudiar y debo hacerlo, yo sé que debo estructurarlo y debo hacerlo, yo sé que debo usar palabras claras, debo hablarlo de manera que todos ustedes puedan entender, pero hermanos, ustedes no van a entender por la capacidad que yo tenga en hablar, por lo bien estructurado que esté hecho el sermón. No, Dios es el que va a hacer que ustedes entiendan. Esto es el Señor. Así que no se desanime. Siga predicando, siga predicando, siga predicando, siga predicando. Y siga exponiéndose al mensaje del Evangelio. Aunque alguno de ustedes esté en este lugar y diga: la verdad, te escuché todo el sermón y no entendí nada de lo que estás diciendo. Ni entendí el Evangelio, ni sé qué es la iglesia, no entiendo nada. Bueno, no dejes de venir. Seguí exponiéndote al Evangelio hasta que el Espíritu de Dios abra tu mente y tu corazón y puedas entender. En tercer lugar, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la evangelización, que va a pasar fuera. Nosotros vamos a encontrar un problema de autoridad. Tal como la mujer samaritana le dijo a Jesús en el versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? O sea, ¿quién eres tú para que me digas lo que yo tengo que hacer? ¿O quién eres tú para decirme que me puedes dar un agua mucho mayor que la que me dio Jacob? Hermanos, nosotros vamos a predicar afuera a las personas y ¿saben qué? Nos vamos a encontrar con personas que nos digan: ¿y quién sos vos para hablarme de mi pecado? ¿Quién sos vos para hablarme de esa manera? ¿Con qué autoridad me decís esas cosas? O vos sos un joven. Acá hay bastantes jóvenes que estamos acá. Y bueno, a la gente mayor también. O le va a decir: usted es muy grande, no entiende de la vida moderna. Siempre es con qué autoridad nosotros llevamos adelante el mensaje que predicamos. Y jamás se les ocurra a ustedes buscar una autoridad que está en ustedes. Yo soy pastor de la iglesia, por eso te digo. Yo soy miembro de la iglesia. Yo predico, yo hice estudio. No hay una autoridad en nosotros. La autoridad es la palabra del Señor. Esto lo ha dicho el Señor. Y predicamos con esa autoridad. Así que se va a encontrar con eso. Por eso nosotros no nos cansamos. Cuando salgamos a evangelizar tanto acá como en José Hernández, nos vamos a encontrar como personas que nos dijeron ayer: bueno, mira, yo no voy. Mira, yo la verdad te agradezco. O no, gracias. No se preocupen. Hay un problema de autoridad. En cuarto lugar y por último, siempre nos vamos a encontrar afuera con un problema racial, filosófico y religioso. Esta mujer le dice a Jesús: tú eres judío, yo soy samaritana. Hay un problema racial ahí, hay un choque de cultura. Y nosotros también nos vamos a encontrar con muchas personas así. El pobre tiene de lejos al rico y el rico al pobre, el que sabe al que no sabe y el que no sabe al que sabe. Siempre hay un problema racial. Pero en segundo lugar hay un gran problema filosófico y religioso. Las personas que están afuera viven de acuerdo a un sistema de pensamiento que le ha sido implementado por el mundo, por la televisión, por la forma de pensar de sus padres, de sus tíos, de los libros, de lo que sea. Y también tienen un gran problema religioso. Creen conocer a Dios, pero no lo conocen. Ustedes se van a encontrar con personas afuera que son mormones, testigos de Jehová, que son budistas, que son de un montón de religiones, y vamos a tener que presentarles al Dios de las Escrituras de acuerdo a las Escrituras. Y ahí hay un choque enorme. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la guerra que nosotros estamos luchando en esta tierra. Nuestra guerra no es contra demonios. Nuestra guerra no es contra Satanás. Nosotros no tenemos que atar a Satanás. Nosotros no tenemos que hacer culto de liberación y exorcismo y expulsar afuera demonios. No, esa no es nuestra guerra.
El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Miren las palabras que usa. Porque las armas de nuestra milicia, estamos en una guerra y tenemos armas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ve ahí, fortalezas espirituales, de demonios. No, miren lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra lucha predicando el Evangelio es contra la mente, es contra argumentos, es contra esos. Así que hermanos, estas son las oposiciones que siempre vamos a encontrar en todo momento en el mundo, y nosotros debemos ser fieles al Evangelio, fieles al mensaje de Dios, no diluirlo, no cambiarlo, sino predicar esto. Pero ustedes que están en este lugar y que no son cristianos, la pregunta que yo les voy a hacer es: ¿cuál es tu razón para no venir humillado ante el Mesías? ¿Cuál es tu razón para no decir las palabras que ha dicho la samaritana? Me parece que este es el Cristo. O para decir las palabras que después van a decir todos los samaritanos: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuáles son tus pensamientos para no creer en Jesús? ¿Es racial? ¿Es filosófico? ¿Es religioso? ¿Es un problema de autoridad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la que todavía te resistís a Cristo y no venís arrepentido de tus pecados al Señor? Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te ha dado la oportunidad de escuchar su evangelio. Estás en graves problemas. Tu pecado ofendía a Dios. Pero Cristo ha muerto en esa cruz para darnos perdón, para darnos salvación. Y es solo a través del Mesías que nosotros vamos a gozar de la vida plena en Dios. No teniendo más casas, más autos, más salud. No, viviendo para Él. Porque para esto fuimos creados. Oramos al Señor. Padre,